Hola, ¿qué tal todos? Soy Víctor Espinosa. Trabajo como administrador de RedCap en Vancouver Island Health Authority en Canadá. El día de hoy quisiera platicar con ustedes y compartir mi experiencia con reportes en RedCap. Esto no es una sesión de entrenamiento, sino más bien la búsqueda de darles una visión, un panorama general de todo lo que se puede hacer con RedCap. Y la agenda que pretendo seguir el día de hoy es el siguiente. ¿Cuál es el alcance de los reportes en RedCap? ¿Cómo se pueden aprovechar y cuáles son los reportes en línea, así como incluyendo los reportes para proyectos longitudinales? Hablar sobre el complemento de los reportes, que son las gráficas, y finalmente el valor y utilidad de exportar reportes. En los reportes de RedCap, realmente no hay ningún proyecto que se capturen datos solo por la diversión de capturarlos. Eso no es cierto. En realidad se busca tener resultados que nos permitan contestar una pregunta, que nos permitan saber cuál es la situación actual de un determinado fenómeno o hacer alguna prueba o análisis estadístico. Entonces es conveniente el tener estas herramientas y RedCap nos las brinda en muy buena medida. Es necesario también que durante el proceso del proyecto se evalúe la calidad de los datos que están llevando y el alcance y avance de la captura que está siguiendo un plan determinado. También, adicionalmente, en los últimos años ha aumentado mucho el interés por contar con herramientas de visualización de datos que nos permitan hacer hablar a los datos, que nos muestren tendencias, que nos muestren algunos patrones de comportamiento. Entonces, esto es algo que en buena medida RedCap permite. Sin embargo, debemos de ser conscientes que en RedCap hay varias limitaciones. Una de ellas es que no puede producir o no produce todo tipo de gráficas ni que se personalicen específicamente, por ejemplo, que se agreguen títulos en algunos casos, en algunas posiciones, o que se ponga un color específico a gráficas. No realiza pruebas estadísticas. Esto es definitivamente un ámbito de paquetes estadísticos, donde se puede hacer análisis descriptivo, análisis estadístico de pruebas de hipótesis, de modelaje, etcétera. Sin embargo, insisto con mis usuarios, que es recomendable antes de querer exportar datos, en particular a Excel, que se pueden explorar todas las posibilidades que se hacen en un reporte antes dentro de RedCap por las siguientes razones. En esas razones es que son fáciles de crear y ejecutar. Y además, siempre están actualizados. Quiere decir que en cuanto alguien ingresa un nuevo dato, esto se refleja en los reportes. En algunas características que se buscan en otras plataformas, RedCap las permite, como tener filtros o condiciones para seleccionar los datos. También lo que se llaman filtros en vivo, que permiten escoger específicamente los datos. De esto iré hablando un poco. Y para ello voy a empezar con mi primer ejemplo del día de hoy. Este es un reporte donde estoy seleccionando visitas bajo, para empezar, un criterio que no voy a mostrar cómo, pero que selecciona las visitas más recientes. Muestra por cada columna diferentes campos que están contenidos en mi proyecto y me arroja los datos en forma categórica o numérica, según sea la naturaleza misma del dato. Además de eso, eh, puedo ver que y mostraré más adelante gráficas y barras, perdón, y tablas. Se pueden exportar los datos, que es el último tema de la presentación de hoy, y editar un reporte que lo único que diré hoy es que se puede hacer prácticamente sin ninguna codificación, sin ser programador definitivamente. Bueno, en los reportes de RedCap que mostré como ejemplo uno en línea, se pueden incorporar formas y eventos repetidos, que es una característica muy poderosa en RedCap y que pueden hacerse. También recomiendo, entre otras cosas, de estos reportes, que en lugar de tener un reporte grande, se pueda partir en la medida de lo posible, y hablaré algunos ejemplos de por qué, algunos reportes que sean mejores, varios, pero más pequeños. Y se pueden hacer muchas cosas más y muchas consideraciones. Algunas de ellas las iré mencionando.
En particular, en el manejo de proyectos longitudinales, debido a que pueden ser repetidos o están los datos referenciados a diferentes tiempos, en los reportes, esto puede generar renglones y celdas vacías, como el ejemplo que estoy desplegando ahorita. Para un mismo registro, las tres primeras renglones muestran los datos de una manera escalonada porque corresponden a diferentes eventos de REDCap, lo que da lugar a muchos espacios vacíos, como este, por ejemplo. Entonces, bajo esa situación, que digamos son datos muy valiosos, pueden repetirse varias veces, etcétera, pero el formato no es tan intuitivo. Entonces, una primera recomendación es que lo que decía antes, que los reportes se limiten a evento por evento. Si esto no es posible por la naturaleza de los datos o por el análisis que queremos hacer, entonces una primera recomendación que se puede resolver a través del diseño del proyecto es repetir datos en otros eventos o formas usando piping y action tags para hacerlos como default. Les mostraré otra vez un ejemplo muy parecido al anterior, en donde tenemos otra vez la forma escalonada, tenemos los diferentes valores, aquí por ejemplo está repetido, y entonces queremos poder eliminar estos espacios. Para ello, la solución es hacer otros campos que repitan la misma información y que entonces se pongan en el segundo evento, que es el de en este caso, la calendarización de visitas. Y ya entonces se muestran todos los datos en un mismo renglón. Eso es algo que se puede hacer bajo diseño. Aparte de eso, prácticamente la misma solución, y yo diría que de un poco más elegante, hay una facilidad que REDCap es muy buena en ello, es que permite agregar ciertas funcionalidades que REDCap no tuviera, que algunos de los miembros del consorcio pueden desarrollar o para su propia necesidad o para compartir, y uno de ellos es esto que se llama el plugin de One Row Report. Con eso, el resultado que mostré en un momento se puede hacer. Los administradores pueden ir al sitio del consorcio, de la comunidad del consorcio, y bajar este plugin para poderlo implementar y copiarlo. Es simplemente una línea y se diseñan los reportes de una manera parecida. Aquí incluso en otro color se muestran que estos son dos datos del evento iniciación, estos del evento de creación, de operación y también es de iniciación, se pueden mezclar. Pero da el mismo resultado en línea muy, muy interesante. Aparte de eso, no es la primera recomendación que yo hago, pero si fuera necesario y si tienen recursos de desarrolladores, programadores que pudieran hacerlo y que a lo mejor la solución es muy específica, como el ejemplo que les voy a dar, se pueden desarrollar lo que se llaman los plugins, que son pedazos de software, de programación, que pueden interactuar con REDCap y proporcionar los datos. En este caso, se trata de, voy a ir abriendo mientras comento, de reportes de unas consultas a distancia, telehealth. Y en esto se genera como aquí ven, una pantalla más donde definimos un periodo solamente, por ejemplo, y podemos escoger a diferentes regiones de nuestra esfera de competencia y seleccionar diferentes programas donde sean estas consultas. Yo voy a escoger en este caso solamente esas tres y se desarrolla unos reportes que además tienen un formato especial. Bueno, es una tabla de frecuencias, pero aquí está cruzado por distribución de las zonas y los programas que seleccioné, o incluso por la localización y también los programas, etcétera. Esto, un usuario en particular necesitaba esta solución y se puede desarrollar. Es muy específica del proyecto, pero se pueden dar. Pasando al complemento, tenemos a las gráficas. Las gráficas que llamo por omisión son gráficas que vienen acompañando a cualquier reporte en REDCap. Se pueden dar inmediatamente. En esto tenemos una clínica donde los datos, y es algo de lo que mostré antes, se pueden dar datos estadísticos dependiendo si el campo es numérico, con una gráfica de dispersión, o una tabla de frecuencias como la que pueden ver aquí.
Esto automáticamente se da, es el formato que está, pero es valioso, pero es en ese sentido lo que ofrece REDCap. Una funcionalidad nueva, interesante, es lo que le llaman ahora los usos de tableros del proyecto o los dashboards. En este caso, lo que hizo en la versión 11 el consorcio es agregar una pantalla donde se pueden agregar gráficas o estadísticas similares a las otras, pero un poco más amplias, definitivamente más amplias, y que se pueden ordenar con un buen grado de libertad y pueden agregarse títulos, frecuencias, etcétera, y que permiten una gran variedad. Esto ya puede ser algo de consumo final para algunos usuarios. Finalmente, en este renglón, se pueden hacer el uso de módulos externos, que son más adiciones, y en este caso particular les quiero mencionar un módulo externo de gráficas avanzadas que toma unos datos como estos, por ejemplo, donde son 3 gráficas de frecuencias para transferencias de pacientes de un hospital a otro. En ese, el resultado que da es una gráfica de este tipo, donde son gráficas de barras como las otras, pero agrega un poco de datos, color y sobre todo que es horizontal, con los títulos, para cada una de las variables que están incluidas en el reporte. Pero adicionalmente también muestra gráficas de barras apiladas para mostrar la interacción entre dos variables, en una u otra según como se quiera o se necesite. Y adicionalmente presenta la tabla de frecuencias o cruzada de los dos criterios para ver el número de casos que corresponden. Adicionalmente, por ejemplo, corriendo otro reporte más en este caso, aquí se tienen valores calculados automáticamente por REDCap de las coordenadas geográficas de cada hospital de donde un paciente se mueve a otro. Y con ello, lo que se genera es un mapa de este estilo que muestra el número de casos por región. En este caso, del hospital que lo envía. Y es, de cierta manera, interactivo, de tal manera que podemos ver la frecuencia en los hospitales de la ciudad. Perdón, aquí. Pero bueno, eso es lo que muestra. Para alcanzar ello en el reporte, simplemente automáticamente se abre una opción más que puede generar esas gráficas que les mostré. Como último punto del día de hoy, quisiera hablar de exportar reportes. A veces es necesario, quieren hacer gráficas más personalizadas o crear los pivot tables o alguna otra relación de Excel. O lo que aquí usamos es usar paquetes estadísticos para hacer análisis estadístico. Y aquí REDCap nos facilita la vida. Primero, un reporte cualquiera, como el que les voy a mostrar, que tiene diferentes valores, tablas, resultados numéricos o de categorías, etcétera, con esta descripción. Eso se puede exportar a SPSS, en nuestro caso, nos genera 3 archivos con los datos, pero también con sintaxis del paquete estadístico para poder recuperar la información y tenerla de una manera más completa, como por ejemplo aquí. En cada variable nos da el nombre, pero además nos da el tipo, su extensión, la etiqueta con la que lo podemos identificar y hasta las categorías. De tal manera que cuando tenemos los datos en el paquete estadístico, nos da una cosa muy similar y que ya podemos hacer una serie de pruebas estadísticas o trabajo estadístico como fuera necesario. Y bueno, esta es una rápida semblanza, un panorama muy rápido de lo que son REDCap y los reportes. Les doy mucho las gracias. Al final de la sesión de hoy, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. Muchas gracias y nos vemos al ratito.